Entonces, chicos, voy a proyectar. Eh, la idea es recordar, ¿cierto?, los fenómenos ondulatorios, que ya los habíamos visto. Vamos a admitir ahí a Martín Castro. Vamos a admitir a Martín Castro. Ya, entonces, habíamos visto, ¿cierto?, distintos ejercicios, ¿ya? Vamos a avanzar. Ahí. Habíamos visto varios ejercicios, ¿cierto? Estos ejercicios, algunos sacados de estas fuentes, de la guía y otros creados por mí, para hacer una especie de síntesis, ¿cierto?, de las unidades, ¿ya? De todos como los conceptos importantes con respecto, ¿cierto?, a onda, también las características de la onda. Todos los atrasados. Ya. Entonces, ¿cierto? Habíamos visto algunas características de las ondas, bla, 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 ya. También habíamos visto, ¿cierto?, algunos ejemplos de fenómenos ondulatorios y ustedes tenían que decir, ¿cierto?, qué creían que era, ¿ya? ¿Qué fenómeno pensaban que eran los que les estaba mostrando, ¿ya? Acá hay varios fenómenos, ¿cierto?, que nosotros ya como que ubicamos, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cierto?, habíamos empezado con el fenómeno de la reflexión, ¿ya? Ese era nuestro primer, voy a minimizar al Vicente Aguayo. Entonces, habíamos empezado con nuestro primer fenómeno, ¿cierto?, que era el de reflexión, ¿ya? El fenómeno de reflexión. Entonces, nosotros habíamos visto, ¿cierto?, que este fenómeno era una onda, ¿cierto?, que viaja por un medio e incide sobre otro medio, ¿cierto? Y saqué la webcam. ¿Sí? Ya. Entonces, viaja, ¿cierto?, por un medio, ¿cierto? Y se refleja, ¿cierto?, en el mismo medio, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto?, lo único que cambia acá era la dirección, ¿ya? Lo único que cambia acá es la dirección, ¿ya? Entonces, acá, ¿cierto?, lo importante era que acá simplemente, ¿cierto?, la longitud de onda, la amplitud, la frecuencia, el periodo, ¿cierto?, y la velocidad de esta onda permanece constante, ¿ya? Lo único que cambia era la dirección, como les decía, ¿ya? Eso. ¿Por qué? Porque al final no cambia de medio, ¿cierto? La onda, ¿cierto?, está en el mismo medio. Y teníamos, por ejemplo, los típicos ejemplos, ¿cierto?, de imágenes que se ve como espejo, ¿ya? De hecho, el espejo, ¿cierto?, es un fenómeno también de reflexión, ¿ya? Ese es mi gato. Ya, entonces, también habíamos dicho, ¿cierto?, y esto lo vamos a volver a ver cuando veamos, ¿cierto?, espejo y lentes, vamos a ahondar más en el tema de la reflexión, ¿ya? Del fenómeno de la reflexión. Entonces, dentro, ¿cierto?, de la ley de reflexión, veíamos, ¿cierto?, que el ángulo de incidencia, ¿ya?, tenía que ser igual al ángulo reflejado. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿ya? La idea de esta clase es que veamos un ejemplo práctico de cada uno de estos fenómenos y ustedes me vayan diciendo qué fenómeno creen que es, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, lo mismo, lo que les decía, la reflexión, ¿cierto?, simplemente cambia la dirección, no cambia, ¿cierto?, ni la velocidad, ni la longitud de onda, ni la frecuencia, ¿ya? Ninguna de las características que hemos visto van a cambiar, solamente, ¿cierto?, va a cambiar la dirección de la onda. Pero la onda va a permanecer en el mismo medio, por lo tanto va a viajar también a la misma velocidad, ¿ya? Y el ángulo que van a formar, ¿cierto?, ese ángulo que se forma, el ángulo de incidencia, va a ser igual al ángulo reflejado, ¿ya? O sea, si aquí es 45, acá también es 45. A eso se refiere. Entonces, acá tenemos algunos fenómenos de la reflexión, ¿cierto? Como es cuando ustedes, por ejemplo, hablan en una pared y rebota, ¿cierto?, la onda.
lo que se llama, ¿cierto?, comúnmente eco, cuando veamos fenómenos, ¿cierto?, de sonido, cuando veamos el concepto de sonido y todo eso, ahí vamos a volver a ver a este concepto, y si se fijan ahí dice, ¿ya? Y dice 17 metros, ¿por qué? Porque hay una diferencia entre lo que se llama eco y lo que se llama, por ejemplo, reverberancia, ¿ya? Y tiene que ver, ¿cierto?, con la distancia. O sea, desde ya les digo que la distancia mínima para que se forme, o sea, para que sea un eco, ¿ya? Para que se genere el eco son 17 metros. Por eso está, ahí aparecen 17 metros, ¿ya? Acá tenemos un gatito, ¿cierto?, que se refleja en un espejo, ¿ya? Obviamente que aquí ocurre también, como yo les decía, el fenómeno de la reflexión, ¿ya? De hecho, nosotros para ver, ¿cierto?, utilizamos ese fenómeno, ¿ya? En nuestro ¿Cómo mismo... se, cómo se llama el efecto del eco? ¿De qué? El eco, ¿cómo se llamaba el efecto? ¿El efecto de qué? Es que se escucha cortado. El efecto ese cuando se devuelve el sonido. Eco. Pero también cuando la, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos sonido, pero igual cuando la distancia es muy pequeña, hablamos de reverberancia. Por eso lo mínimo para que se genere el eco son 17 metros. Y son generalmente, por ejemplo, en espacios abiertos, así cuando uno grita en el Gran Cañón, te amo, no sé, pues, Lucía, ay, qué feo nombre, no me gusta. Te amo, no sé, Catalina, ¿ya? Y Catalina, 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 ¿ya? Ya, eso por ejemplo es eco, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una gran distancia, ¿ya? Ya. Entonces, la refracción, ¿cierto? En la refracción nosotros vamos a ver que hay un cambio de medio, ¿ya? Fíjense que acá nosotros vemos el lápiz cortado, ¿cierto? Cuando yo les decía que metíamos las patitas a la piscina y pareciera que las patitas no estuvieran en otra posición, ¿cierto? Eso es por el efecto de la refracción, ¿ya? Entonces acá obviamente, como hay un cambio, ¿cierto?, de medio, también va a haber un cambio de velocidad, ¿ya? Uy, como que se pegó ahí está. Entonces, obviamente es cierto que va a haber un cambio de velocidad porque va a cambiar el medio, ¿ya? Ustedes desde ya les digo, ¿cierto?, que si nosotros, por ejemplo, el sonido dependiendo del medio, si el medio es más denso, el sonido va a viajar más rápido. El sonido en el aire viaja a una velocidad de 340 metros por segundo. Pero si estamos, por ejemplo, en el agua, el sonido uno lo va a escuchar mucho más, viajando a mayor velocidad, va a llegar mucho más rápido, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Va a cambiar la velocidad, ¿ya? Y también, por ende, va a cambiar la longitud de onda, ¿ya? ¿Qué va a mantenerse constante en la refracción? La frecuencia, ¿ya? Siguiente. Ya, la absorción, ¿cierto? Veíamos que era un fenómeno en el cual, ¿cierto?, la onda pierde energía, ¿ya? O sea, una onda va viajando así, súper feliz, ¿cierto? Y se encuentra con un medio, por ejemplo, un medio poroso, ¿ya? Si, por ejemplo, no sé, pues yo me tapo la boca, ustedes no van a escuchar el sonido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sonido que está saliendo de mi boca, ¿cierto? Las ondas de sonido que están saliendo ahora de mi boca, están pasando, ¿cierto?, por mi mano y por el polerón. Entonces, no alcanzan a llegar y se escucha de manera distinta a que esté así, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de absorción y también de difracción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, eso también lo vamos a ver, la capacidad también que tienen las ondas, ¿cierto?, de bordear el obstáculo, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto?, hay un fenómeno de absorción, ¿ya? Y de difracción. Ya, y acá tenemos, ¿cierto? En la naturaleza nosotros podemos encontrar estos fenómenos, ¿ya? Por ejemplo, cuando vamos a la playa, ¿cierto? Y pega el sol, ¿cierto? En la playa o la piscina, por ejemplo. Cuando hace mucho calor, ¿cierto? Nosotros sentimos que la piscina se empieza a calentar, ¿cierto? El agüita. O también en la playa, ¿cierto? Obviamente que las dimensiones de una piscina y de la playa son totalmente distintas, entonces uno ve más el efecto, ¿cierto?, de absorción cuando es una piscina, ¿ya? Cuando hace mucho calor, eh, la piscina, el agua, ¿cierto?, ustedes se meten en la noche y está calentita, ¿ya? ¿Por qué? Porque absorbió energía, ¿cierto?, del sol. Pero también, ¿cierto?, ocurre el fenómeno de reflexión, ¿ya?
donde las ondas chocan, ¿cierto? Y se devuelven, ¿ya? Bueno, aquí ocurren varios procesos, la verdad, incluso la evaporación, pero eso ya es más de ámbito hacia la química, ¿ya? De hecho, por eso el calentamiento global, ¿cierto? Que aumenta la temperatura y disminuye también la cantidad de agua porque el agua se evapora y todo eso, ¿ya? Entonces, y acá también ocurre un fenómeno, ¿cierto?, de refracción. ¿Por qué? Porque los rayos que inciden también pasan, ¿cierto?, al agua, ¿ya? Y de esa manera, ¿cierto?, los organismos autótrofos que habitan en el mar, ¿cierto?, pueden también, para desarrollar su proceso de fotosíntesis, ¿cierto?, pueden hacerlo, ¿ya? Y también tenemos, ¿cierto?, la difracción, que era la capacidad que les decía de una onda de bordear un obstáculo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, estoy en la pieza de allá y grito, lo más probable es que ustedes igual escuchen, ¿ya? ¿Por qué? Porque las ondas van a tratar, ¿cierto?, de buscar el lugar por donde pasar, ¿ya? O las lámparas, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, tienen una lámpara, la lámpara, ¿cierto?, la luz va a bajar y va a adquirir, ¿cierto?, la forma de esa lámpara, ¿ya? En la polarización nosotros veíamos, ¿cierto?, que una onda que viaja en una dimensión, ¿cierto? O sea, una onda, voy a emitir a la... Okay. Una onda, por ejemplo, que va viajando, en este caso, por ejemplo, si ustedes lo ven bien, va viajando, ¿cierto?, de manera, ¿cierto?, de manera transversal, ¿cierto? Y va viajando en más de una dirección. Fíjense que hay un eje X y Z. Entonces, ¿qué pasa, cierto? Yo lo hago pasar por un lo hago pasar, perdón, es que como que me distraigo, por un polarizador, ¿cierto? Y de alguna manera, ¿cierto? Yo hago que esta onda se ordene, ¿ya? Y le voy haciendo que disminuya una dimensión, ¿ya? O sea, en este caso, ¿cierto? Una onda que viajaba, ¿cierto?, en más de una dimensión, yo hago, ¿cierto?, que disminuya una dimensión. En este caso, ¿cierto?, este fenómeno ocurre principalmente, ¿cierto?, en las ondas electromagnéticas. Ya recuerden que el sonido es una onda mecánica que requiere un medio para propagarse. En cambio, por ejemplo, la luz es una onda electromagnética que puede viajar a través del vacío, ¿ya? Y este fenómeno generalmente, ¿cierto?, ocurre en ondas electromagnéticas, pero también puede ocurrir, ¿cierto?, a la excepción de que ocurra en ondas mecánicas, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, los típicos vidrios polarizados, donde nosotros vemos este fenómeno, ¿cierto? O las teles de alta definición, esas de plasma, también, ¿ya? Entonces, también habíamos visto, ¿cierto?, el fenómeno de superposición e interferencia, ¿ya? Nosotros veíamos, ¿cierto?, que las ondas podían, ¿cierto?, viajar en una misma dirección y encontrarse y superponerse, ¿cierto? Si vieron la guía 4, había una actividad con respecto a esto, en la cual, ¿cierto?, las ondas son constructivas, ¿ya? Se suman. En cambio, también teníamos, ¿cierto?, ondas que se iban viajando y se encuentran. Estas ondas se iban a destruir en cierta manera, ¿ya? Por eso se llamaban destructivas, ¿sí? Y se iban a restar. De hecho, había una actividad que les mandé en la guía 4 que tenían que restar como la forma, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de una onda constructiva y destructiva. Si nosotros vemos, ¿cierto?, estas son dos gotitas de agua, y si ustedes se fijan, hay lugares donde se ve muy borroso, y hay lugares donde se puede observar la imagen, ¿ya? Nosotros en estos lugares decimos que es una onda constructiva. En cambio, en estos lugares donde no se aprecia nada, es una onda destructiva, ¿ya? Lo que yo les decía que, por ejemplo, nosotros cuando estamos en la sala, ¿cierto?, y estamos todos hablando, incluyendo la profesora, y están así todos haciendo desorden y nadie escucha nada, ¿ya? Ahí podríamos decir, ¿cierto?, que es una interferencia destructiva porque no se escucha nada, ¿ya? Aunque uno hable más fuerte, otro no, no se va a escuchar, ¿ya? Entonces vamos a ver, yo quiero que ustedes me digan, voy a compartir pantalla, y quiero que ustedes me digan qué tipo de fenómeno ocurre acá.
fenómeno, ¿cierto?, ocurre acá? Pregunta al público en general, de los fenómenos que hemos visto. ¿Qué fenómeno ocurre acá de los fenómenos que hemos visto? Interferencia ¿Y qué tipo de interferencia? destructiva. Constructiva, perfecto. Una interferencia constructiva porque se suman las voces, ¿ya? No, ahí no se escucha el que canta afinado y el que canta desafinado, ¿ya? Es como una voz. O por ejemplo, cuando la gente en Quinta Normal, la gente en el festival pide gaviota, 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 todos pidiendo gaviota. No se escucha ahí si alguien está gritando, si a alguien le sale un gallito, nada. Se escucha solamente una voz, la voz del monstruo, ¿ya? Eso es una interferencia constructiva, ¿ya? Se suma. Entonces ahora vamos a ver. Oye, ¿por qué se salió mi pantalla? Ahí está. Voy a fijar el video. Ya. Entonces, van a conocer mi casa desordenada. Perdón, mis aseos. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a ver lo siguiente. Voy a poner esto para acá para ver si están viendo. Ya. Entonces, quiero que vean algo. Primero voy a aceptar a la persona que viene llegando tarde. No debería. Una falta de respeto. Soledad Aguilera. Ahí. No. De. Cerrar. Ya. Entonces. Vamos a ver. Esto lo voy a subir un poquito ahí. Ya. Quiero que vean este fenómeno. No sé si ven el láser. No sé si se ve el láser. ¿Habrá mucha luz? ¿Sí? No, no se ve, debe ser por la luz. A ver. Bueno, generalmente esto debería hacerlo en la oscuridad. A ver, ¿eh? ¿Tampoco? No. Nada más como que la anduve acabando las pilas, sí. Van a matar. Ya. Se supone que acá, ¿cierto? Nosotros deberíamos ver, voy a ver este fenómeno. O voy a tener que ir a buscar una sala oscura. Bueno, acá, ¿cierto? Si se fijan, voy a echar un poco de... Mi gato arrancó. No sé si se fijan que ahí está el láser. Arrancó, finalmente. Ya, ahí va el láser, ¿cierto? Si yo pongo un láser acá, lo voy a poner un poquito más. No sé si lo ven. ¿Es ahí? Esto es como un poco difícil porque no se van a encontrar en la cámara. Es un pez. A ver. Voy a poner. No vean mi desorden. Ahí tenemos una solución. Y fíjense que la onda pasa y como que no pasa al otro lado. Si yo, por ejemplo, pusiera otra solución acá blanca, voy a ponerla ahí. Pusiera una solución blanca, pasa, ¿cierto? ¿Pueden ver ahí que se ve el reflejo en el...? ¿Pueden ver ahí? Yo creo que vamos a tener que hacer este plástico en la noche. No sé si se ve. Está difícil esto. Ahí. Pasa al otro lado, ¿cierto? Bueno, ahí.
Y ahí. ¿Ven qué pasa al otro lado? ¿O no? Ya. A ver, acá tenemos otro. Pasa al otro lado, ¿cierto? Ahí. Voy a sacar eso. Y no sé si se ve. Ahí, a ver. Yo creo que lo voy a grabar en la noche y lo voy a subir. Voy a aprovechar de comprar pilas. Ya, ahí pasa al otro lado, ¿cierto? Sí. Ya. En cambio acá, fíjense que, ¿qué pasó? Hay gente en la sala de espera. No merece entrar el Max porque ha llegado tarde. Es un virus. No, Sí, no le haga esto, pues. no merece entrar. Se quedó dormido. El Felipe Arriagada tampoco. Ya. Entonces, ahí tenemos la solución, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la... ¿Qué pasa? Si se fijan, va, ¿cierto? Va el láser, ¿cierto? Pasa por el líquido, pero es como que no alcanza a pasar al otro lado. Llegó mi gato, Dios. No alcanza a pasar al otro lado. En cambio, en una solución, ¿cierto? Si vemos una solución, ahí. Si vemos una solución blanca, ¿cierto? Pasa. En cambio aquí, como que ahí queda, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría ese fenómeno? Gato, sale de aquí. Este es mi gato. Está acá. Sería la absorción. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Sería la absorción. Absorción. Perfecto. Absorción. Acá tengo un espejo. Si yo hago incidir el espejo, voy a ver hacia dónde apunta esta cuestión. Hacia mi ojo, sí. Ya miren, eso apunta hacia allá. Yo lo estoy apuntando, ¿cierto? Acá. Y llega allá. Necesito, a ver, ¿de qué manera llega acá? Voy a subir un poquito la cámara. Ahí, no, sí, ahí. Y voy a tirar, espera, me encanta hacer esto. Oh, voy a mojar los rayos. De noche se aprecia más, así que yo creo que voy a hacer una clase de noche. Bueno, voy a hacer un video de noche para que me crean que sí se ve. Y esto se aprecia súper bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto que está aquí es agua con azúcar. Entonces el azúcar está en el fondo, ¿ya? Ahí está. El azúcar está en el fondo. Entonces cuando hacemos, ¿cierto? Incidir el láser, lo que se debería ver, ahí, ¿cierto? No sé si lo ven. Se ve como tenue, porque igual está temprano. Pero, a ver. Está difícil esto. Si ustedes empiezan a ver, esto debería desviarse. Y de hecho, debería ocurrir un fenómeno que se llama reflexión total interna. Ahí. Insisto, como es de día no se puede apreciar muy bien, ¿ya? Pero ahí ocurre un fenómeno que se llama de reflexión total interna. Que fíjense, el láser debería salir, pero no sale. Y se refleja en el agua. Ahí. De hecho, si echo más azúcar, ahí se podría ver mejor los cristales. Pero como me falta una mano, ¿ya? Así que yo creo que lo voy a grabar para que lo vean mejor. Y vamos a hacer otro experimento. Vamos a hacer otro experimento. Ahí tengo. Esto lo voy a bajar un poquito ahí. Ya. Y ustedes me tienen que, creo que vean esto. Ahí. ¿Qué dice?
flecha, ¿Qué pasó? se reflejó ¿Por qué? ¿Qué fenómeno porque es ese? reflexión, ¿Ah? reflexión, ¿Reflexión? Y ¿Hay o no un cambio reflexión. de medio? Uy, no. ¿Hay o no un cambio de medio? Sí. Ya, pues entonces, ¿qué es? Lo haría todo el día esto. Qué divertido. Uy, uy. Ya, pues, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llamaba ese fenómeno? Si hay un cambio de medio. La polarización. No, ¿cómo se llama el fenómeno si había un cambio de medio? ¿Cómo se llamaba? O ya. ¿Cómo? Reflexión. ¿Cómo se llamaba? Reflexión. Refracción. Perfecto. ¿Ya? Refracción. Dejé todo mojado acá. Ya. Entonces, otro fenómeno. Esto es más biología. Los microscopios cuestan súper caro. Cuestan muy caros, ¿cierto? Pero yo puedo hacer un microscopio en la casa. Un microscopio casero. ¿Ya? Entonces, yo, ¿cierto? Simplemente puedo hacerlo de distintas maneras, ¿ya? Hay gente que lo hace con jeringa y una aguja y pone una gotita de saliva y hace incidir un láser, hace incidir el láser sobre, ¿cierto? Hace incidir el láser sobre sobre en este caso, yo ocupé un vaso precipitado y hago incidir el láser, ¿ya? De noche se ve mucho mejor. Y si ven yo creo que un poquito más, ¿no? Aquí, ahí abajo. No se observa muy bien, pero de noche se observa bien. Yo, por ejemplo, le eché una gota de saliva, ¿ya? Y llega un momento en que pueden observar microorganismos en el vaso. Si ustedes echan una gota de saliva o algo así, pueden observar microorganismos. Ahí los cables no me ayudan mucho, pero si se fijan en el fondo se ve así como un poco borroso. Llega un momento en que se puede observar bien, ¿ya? Aquí. Hoy día voy a ir a comprar una jeringa y una aguja y voy a montar como un experimento para mostrarlo en práctico, ¿ya? Y lo voy a hacer de noche porque de día no se aprecia muy bien, ¿ya? Pero de esta manera yo puedo observar microorganismos y se van a proyectar. Así que, ¿ustedes quieren hacer un experimento? Voy a sacar esto. Si quieren hacer un experimento de un microorganismo, voy a volver al video. Si quieren hacer un experimento de un microorganismo, para ver microorganismos y cosas así, pueden hacerlo con un sistema así. Yo hice un sistema casero. Ahí se supone que caería la gota de agua. Ahí caería la gota de agua. Caería una gota de agua y en esa gota de agua ustedes hacen incidir el láser y le ponen, por ejemplo, una gotita de algo que quieran estudiar. Por ejemplo, yo puedo ponerle la saliva de mi gato para ver qué bicharraco tiene. Entonces yo con el láser lo proyecto en la pared, le hago incidir, ¿cierto? El láser, y yo puedo ver, de hecho estoy viendo ahí, puedo ver lo que tiene.
¿Qué microorganismo puedo encontrar? Si quieren hacer un microscopio casero. ¿Ya? Eso son más o menos algunos de los experimentos. ¿De ahí qué creen qué fenómeno sería? ¿Qué fenómeno creen que sería? Se están haciendo incidir el láser sobre una gota de agua y eso refleja, y eso hace que, perdón, no refleja, y eso hace que, por ejemplo, puedan ver proyectadas las bacterias. Yo anoche vi que se movían cosas, me asusté. Sería polarización. No, ¿Me repite la pregunta, tío? Que no cacho. sobrina, si yo hago este sistema, donde pongo una gotita de agua, ¿ya? A esa gotita de agua, a una de esas gotitas de agua yo le hago incidir un láser y pongo una muestra, por ejemplo, de la saliva de mi gato. Y lo proyecto en la pared. Insisto, voy a hacer un video para eso. Y lo proyecto en la pared. ¿Ya? Yo voy a ver diferentes microorganismos proyectados ahí. ¿Ya? Si incide bien. Entonces, le estoy preguntando, ¿qué fenómeno sería eso? Si yo estoy haciendo incidir un láser y el láser llega, ¿cierto? Llega a la pared, la imagen, ¿cierto? Y yo veo los microorganismos. Absorción. Difracción. ¿Ah? Difracción, sí. Absorción, difracción. ¿Qué sería? ¿Difracción o absorción? Absorción. Cuando la onda. Es difracción porque pasa del medio y se ve la onda. Sí, es difracción. Perfecto. ¿Ya? Entonces, para finalizar, ya, para finalizar, chicos, para finalizar voy a compartir pantalla con ustedes. Ya, para finalizar los voy a dejar con una actividad, ¿ya? Creo que queda poquitos minutos, así que no sé si la podremos alcanzar a ver, pero yo creo que lo vamos a hacer al inicio de la otra clase, ¿ya? Pero lo importante es que recuerden, ¿cierto? Dónde podemos ver estos fenómenos ondulatorios, ¿ya? Cuando bordeamos un obstáculo, ¿cierto? Nosotros decimos que es una difracción, ¿ya? Cuando una onda absorbe energía, ¿cierto? Nosotros llamamos ese proceso, ¿cierto? Absorción. Por ejemplo, lo que les mostraba, ¿cierto? De acá, ¿cierto? Cuando se incidía la onda y la onda quedaba, o sea, el láser, ¿cierto? Quedaba ahí en medio. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿cierto? Está absorbiendo parte de la energía que lleva, ¿cierto? Esta onda, ¿ya? Cuando hablamos de reflejo, ¿cierto? Espejo y todo eso, reflexión. Cuando hablamos, ¿cierto? Ya dijimos difracción, bueno, polarización, ¿cierto? Cuando una onda la hacemos incidir por una rejilla y de alguna manera ordenamos, ¿cierto? O le quitamos una dimensión a esa onda, ¿ya? Por ejemplo, los vidrios polarizadores, ¿cierto? Los lentes LED, las teles, plasma, todo eso, ¿cierto? Está bajo se utiliza, ¿cierto? Este fenómeno, ¿ya? Y la superposición e interferencia, ¿cierto? Que les había comentado. Y lo más importante, chiquillos, es que revisen la guía 4. Este fenómeno de interferencia que les dije, el software, para que lo puedan observar y puedan igual interactuar un rato. No se va a abrir todavía. Así que les dejo ahí, en la guía 4 está este link para que lo puedan revisar, ¿ya? Eso sería. ¿Alguna duda, chicos? Ya lo último era que no alcancé a sacar fotos. Para ¿Cómo? escribirle.
que lo último no le alcancé a sacar fotos a escribirlo en el cuaderno. Ah, ya, no importa. Si lo vamos a repasar en otra clase, ¿ya? Ya, de ahí voy a subirle los videos. ¿Ya? En la otra clase. Eso, chicos, cuídense. Profe, adiós, Ya, adiós. chao. Chao, chao. Ahí, Chao. chao, chao.